Gracias por esta invitación. El objetivo de la plática de hoy es plantearles un panorama general del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. En 1950, cuando inició esta terapia, el objetivo principal era tratar aquellas enfermedades cuyo defecto es justamente una alteración a nivel de la hematopoiesis. Sin embargo, a lo largo de estos casi 60 años, se han identificado otros usos para el trasplante de células progenitoras. ¿Sí? Entonces, pues sin más preámbulos, este es nuestro pequeño edificio. ¿Sí? Nosotros estamos ubicados en el segundo piso, es donde está el área en específico de trasplante. Esta es nuestra unidad, es la parte principal. ¿Sí? Hablar un poquito de historia. De inicio, el trasplante de células progenitoras se originó al tener como premisa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si tomamos una muestra de médula ósea, la cultivamos, ¿sí? Y intentamos de nueva cuenta volver a reinfundirla con el objetivo de tratar ciertas enfermedades? En 1950 ciertos investigadores se hicieron esta pregunta, ¿sí? Sobre todo las primeras investigaciones fueron en animales, perros que eran radiados, se les daba una dosis letal de radioterapia con el objetivo de intentar pues realizar una mieloablación completa, ¿sí? Para reswitchar esta médula ósea. Los primeros estudios la verdad es que no fueron tan satisfactorios, se tomó una muestra, ¿sí? Y se reinfundió, sin embargo los resultados, pues la mayoría de los animales fallecieron. Para 1959, que fue cuando Thomas, que más adelante vamos a hablar de él, Thomas es, pues para nosotros es el padre del trasplante de células progenitoras. Él hizo estudios más a profundidad e identificó justamente que era posible cosechar estas células, ¿sí? E infundirlas de nueva cuenta previo a la administración de dosis más bajas de radioterapia para aquellos padecimientos, ¿sí? Cuyo origen estaba centrado en una alteración a nivel de la hematopoiesis. Conforme fue pasando el tiempo, las muestras en un inicio se tomaban de pacientes al azar, eran pacientes que pues se escogían y donaban un poco de médula, de un inicio se tomaba de las costillas y se infundía. Sin embargo, los resultados que se obtuvieron no fueron tan satisfactorios. Sí hubo curación, sobre todo se reportan 3 pacientes con diagnóstico de anemia plástica. Sin embargo, estas curaciones no fueron prolongadas, únicamente se tuvieron buenos resultados 3 meses. Después de ahí los pacientes volvieron a presentar la misma sintomatología, por lo tanto, pues se consideró que no eran exitosos. Entonces siguieron investigando para determinar cuál era esta causa. Para 1970, el complejo mayor de histocompatibilidad se estaba estudiando. Entonces se identificó justamente que este complejo mayor de histocompatibilidad tenía un papel trascendental en el trasplante de células progenitoras. ¿Sí? Se identificaron justamente pues 2 tipos que para nosotros son muy importantes y esto sentó las bases, ¿sí? Para profundizar en cuanto a la biología molecular del trasplante de células progenitoras. Para 1983, Santos y colaboradores propusieron, en lugar de dar dosis altas de radioterapia con el objetivo de conseguir una mieloablación, pues dar dosis altas de quimioterapia. El primer régimen de acondicionamiento como tal fue con busulfán y ciclofosfamida. ¿Por qué estos medicamentos? Estos son medicamentos alquilantes. Sin embargo, tiene la característica justamente de que el busulfán actúa a nivel de la médula ósea, tiene predilección sobre todo por el microambiente de la médula ósea. Entonces, por eso justamente se escogió este régimen de acondicionamiento con muy buenos resultados. Sin embargo, esto no paró aquí. La búsqueda de las células progenitoras de médula ósea sentó la pauta para buscar no solamente células progenitoras de médula ósea, sino en otras fuentes, ¿sí? Para 1989 Gluckman
propuso buscar estas células progenitoras en el cordón umbilical, ¿sí? Y efectivamente las encontró. ¿Sí? Se logró cultivar células progenitoras de esta fuente celular, ¿sí? Y de ahí se sentó justamente las bases para buscar no solamente estas dos fuentes celulares, sino otras más, incluyendo la sangre periférica, ¿sí? Que es la que en nuestros días es la forma más accesible de pues, obtener las células progenitoras. Para 1991 se identificó como tal los clústeres de diferenciación de las células progenitoras, ¿sí? Entonces ya para estas fechas el término acuñado de trasplante de médula ósea se retiró porque ya no solamente era la médula ósea de donde se obtenían las células progenitoras, sino ya había otras fuentes de donde se podían obtener. Entonces, a partir de ahí ya se conoce como trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, ¿sí? Aún a pesar de que todavía en nuestro hospital, el logo del servicio dice trasplante de médula ósea, ¿sí? Pero, bueno, para 1991 ya se identificó justamente que la sangre periférica también podía contener células progenitoras. Es muy poquito, aproximadamente el pool que se puede encontrar a nivel de sangre periférica corresponde a un 0.01% de células progenitoras hematopoyéticas. Sin embargo, a través de varios estudios, sobre todo también hechos por Thompson, se identificó que si se estimulaba la médula ósea con factores estimulantes, en esos días era con esteroides, podía ser capaz de incrementar ese pool, ¿sí? Para que esas células progenitoras se pudieran captar de la sangre periférica. Él es Thompson, es el padre del trasplante de células progenitoras. Thompson nació en Arizona, sus estudios los realizó en la Universidad de Medicina de Harvard, ¿sí? Como tal, los estudios en el trasplante de células progenitoras los llevó a cabo en el Centro de Investigación Fred Hutchinson. Trabajó muy de la mano con el padre de la oncología pediátrica, ¿sí? Los estudios que él sobre todo se enfocó en el tratamiento de los padecimientos leucémicos. Entonces, los primeros estudios que hizo justamente fue tratando a pacientes que eran refractarios al tratamiento de esos días. En estos días el principal tratamiento pues era la aminopterina, que en nuestros días ya es el derivado del metotrexate, que es un fármaco que nosotros ocupamos pues, de manera amplia para tratar a varias neoplasias. Y en México, ¿sí? En México la historia del trasplante tiene dos fases. La primera, ¿sí? Que fue pues hecha en el Instituto Nacional de Nutrición en El Salvador Surriam, en donde el doctor Ricardo Sosa y sus colaboradores llevaron a cabo el primer trasplante de médula ósea como tal. Para 1994, cuando ya otros doctores, ¿sí? Que fueron al extranjero pues a prepararse justamente en el tratamiento y en el manejo, ¿sí? de las células progenitoras hematopoyéticas, pues también comenzaron a hacer justamente estos trasplantes, ¿sí? Sobre todo en el Instituto Nacional de Pediatría, ¿sí? Que es donde inició como tal el trasplante en pediatría. ¿Sí? Básicamente esta ha sido la evolución del trasplante a lo largo de 60 años, ¿sí? Desde los primeros estudios con perros, los cuales se radiaban, ¿sí? Posteriormente, de inicio el tratamiento fue dirigido hacia alteraciones a nivel de la hematopoiesis. Sin embargo, a lo largo de todo pues de toda la historia se ha identificado pues que también se pueden tratar padecimientos inmunológicos, ¿sí? Como lupus, inmunodeficiencias, ¿sí? Tumores sólidos, etcétera. Entonces, la verdad es que la evolución que ha tenido el trasplante de células progenitoras a lo largo de estos 60 años ha sido abismal. Y para entrar un poquito en contexto y entender de qué se trata el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, pues tenemos que empezar a definir qué es la médula ósea. Pues la médula ósea es aquel tejido que está dentro de los huesos, ¿sí? Que básicamente aquí es donde se va a llevar a cabo la hematopoiesis. ¿Y qué es la hematopoiesis? Pues básicamente va a consistir en la producción, diferenciación, ¿sí? De las células hematopoyéticas, ¿sí? Y esta va a estar condicionada por ciertos factores, ¿sí? Sobre todo vamos a necesitar tres.
las células progenitoras hematopoyéticas, el microambiente a nivel de la médula ósea y ciertos factores que van a condicionar que esta célula hematopoyética, ¿sí?, se diferencie hacia algún linaje en específico, como es el caso, ¿sí? Tenemos la célula madre pluripotencial, que puede derivarse hacia dos linajes, hacia un linaje linfoide y hacia un linaje mieloide, ¿sí? Y de aquí toda la cascada de células, pues, que ya conocemos, dependiendo de cuál es el factor en específico que estimule, ¿sí?, a la célula madre, va a ser el linaje que va a adoptar, serie blanca, serie roja o inclusive plaquetas, ¿sí? Eso para nosotros en específico como oncólogos es muy importante porque, pues, este es el origen, ¿sí?, de la mayoría de nuestras neoplasias, sobre todo la leucemia, ¿sí?, que es la principal neoplasia en la edad pediátrica que nosotros tratamos. Y ahora, ¿qué es el trasplante? Definido simple, es el proceso en el cual se infunden células progenitoras hematopoyéticas de un donador en el cuerpo de un receptor con el objetivo de reconstituir la hematopoiesis, ¿sí?, que se encuentra afectada. Este término ya cambió, porque actualmente se ha visto que el trasplante de células progenitoras, ¿sí?, no solamente va a pues, restituir la hematopoiesis, sino las células mesenquimales, que son de las que derivan las células progenitoras hematopoyéticas, pues tienen más funciones. Entonces, es el objetivo de que el trasplante de células progenitoras no solamente se ocupe para padecimientos neoplásicos hematológicos, sino para una amplia gama que más adelante pues, les voy a comentar. Ahora, ¿qué es la movilización? La movilización es lo que nosotros utilizamos, ¿sí?, para obtener células progenitoras a nivel de la sangre periférica. ¿Cómo? Pues se utiliza a través de factores estimulantes de colonias, con el objetivo de incrementar, como les había comentado, el pool de células progenitoras a nivel de sangre periférica y captarlas, ¿sí?, a través de una aféresis. La dosis celular, esta es muy importante, porque la dosis celular es lo que va a determinar la efectividad del trasplante de células progenitoras. La dosis mínima, como ven aquí, tiene que ser una dosis mayor de 2 por 10 a la 6. ¿Sí? La dosis tiene que estar entre 2 a 6. Más de 6 ya condiciona complicaciones, sobre todo la principal, la enfermedad de injerto contrahospedero. ¿Sí? Si es menos de 2, el riesgo de falla primaria del injerto pues, es muy alto. Y el injerto como tal se define, ¿sí?, como la recuperación celular, es decir, más de 500 neutrófilos por 3 días consecutivos sin apoyo de factor estimulante de colonias, ¿sí?, y más de 50,000 plaquetas. Cuando nuestro paciente ya tiene esta cifra, ya podemos determinar que el trasplante de células progenitoras es efectivo, ¿sí? Ahora, no solamente con la cifra previa que les había comentado, sino tenemos que hacer un seguimiento en relación a los HLAs, ¿sí? Tenemos que lograr identificar justamente el HLA del donador. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de esto, del quimerismo genético. Es decir, tenemos que identificar la presencia de los dos contenidos de DNA, ¿sí?, en el receptor, ¿sí? Esto, como tal, en conjunto con la cifra previa a nivel de la biometría hemática, se traduce en un éxito del trasplante. Esta es la quimera, ¿sí? Justamente es el animal mitológico que tenía cuerpo de león, cabeza de cabra y la cola de serpiente, ¿sí? No es lo que encontramos en el estudio, pero bueno. Esta es la realidad, ¿sí? Justamente, el quimerismo se toma en los días 7, 14, 21, 28, ¿sí? Lo que esperamos es esto. Un quimerismo efectivo es aquel que está por arriba del 95%. Un quimerismo no efectivo, menor del 95%, y se considera un quimerismo mixto, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es esto, que esté al 100%, ¿sí? Y eso nos indica el éxito del trasplante. Ahora, pues nuestra complicación más frecuente, más temida y la que más trabajo nos da controlar, la enfermedad de injerto contrahospedero. A diferencia del trasplante en órganos sólidos, la enfermedad de injerto contrahospedero nos traduce la efectividad del trasplante de células progenitoras. Sin embargo, tenemos que buscar un punto intermedio, ¿sí? Porque esta respuesta es montada por los linfocitos T activados contra el propio receptor.
Entonces, a través de pues, varias vías, la verdad es que las vías por las que podemos bloquearlas son infinitas, ¿sí? Hay muchas. El objetivo es identificar la precisa para poder darle el tratamiento y lograr esto, un equilibrio, ¿sí? Entre el trasplante y evitar que condicione ese daño a nivel del receptor. Aproximadamente identificamos un 80% de nuestros pacientes que presentan enfermedad de injerto contra-hospedero. Va a depender de la fuente celular, ¿sí? Pero es nuestra complicación pues, más temida. Ahora, ¿qué es una célula progenitora? ¿Sí? Va a tener ciertas características, sobre todo va a tener la capacidad de diferenciarse en distintos tipos celulares, ¿sí? No solamente morfológicamente, sino funcional, ¿sí? Va a tener la capacidad de autorrenovarse, ¿sí? El primer sitio en donde se identificó fue en el hígado fetal, posteriormente por los estudios del doctor Thomas, se identificó pues, que también se encontraban en la médula ósea, ¿sí? Constituye el 0.1% del pool celular a nivel de la médula ósea y se encuentra justamente en este nicho celular, que es el LSK, ¿sí? Ahora, no es la única, ¿sí? Tenemos células totipotenciales. Si vemos aquí en el organigrama, las células totipotenciales son aquellas que producen los tejidos embrionarios y justamente se encuentran aquí en las primeras fases de división, ¿sí? de la embriogénesis. Las células pluripotenciales son aquellas que se encuentran en esta fase, ¿sí? En donde son capaces de diferenciarse en las tres pues, estructuras que van a formar el embrión: endodermo, mesodermo y ectodermo, ¿sí? Y estas son las que nosotros ocupamos, ¿sí? Son capaces de diferenciarse justamente en cualquier tejido, tanto funcionalmente como estructuralmente, ¿sí? Entonces, y estas sí las podemos pues, obtener. En realidad estas dos, el objetivo de la medicina genómica actual justamente es poder clonar estas células, ¿sí? Porque esas se pueden diferenciar, ¿sí? Entonces, sin embargo, pues todavía no se ha logrado, ¿sí? Si buscamos en la literatura, hay un norcoreano que dijo que había clonado 11 células del ser humano. Sin embargo, esto se desmintió, no fue posible, ¿sí? Fue un boom porque para Norcorea justamente científico pues, fue considerado pues, como el padre de la genómica en ese país. Sin embargo, hubo varias inconsistencias en relación a su trabajo y se desmintió. Todavía no se ha podido clonar justamente esas células. Entonces, hasta ahorita nos quedamos con las células progenitoras. El HLA, importantísimo, ¿sí? Para nosotros. De estos, nos basamos justamente en el HLA tipo 1 y tipo 2, que son con lo que nosotros podemos determinar la compatibilidad del receptor y del donador, ¿sí? De estos, justamente en lo que nos basamos es en el HLA tipo 1, en el tipo A y B, ¿sí? Y en el 2 en el DRQ, ¿sí? que son los más específicos. Ahora, para poder considerar o determinar el éxito del trasplante, nuestro donador y nuestro receptor tienen que ser 100% compatibles. Esto asegura justamente el éxito del trasplante. Sin embargo, hay otras moléculas que ya se han identificado, ¿sí? Que son unos HLAs menores que también participan en esta no compatibilidad. Sin embargo, para nosotros, ¿sí? Justamente entre más compatible sea, ¿sí? Nos va a favorecer el éxito del trasplante. Sin embargo, un 30% de estos HLAs menores nos van a condicionar problemas, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente el HLA va a estar condicionado por los dos haplotipos pues, determinados por el padre y por la madre, ¿sí? Nosotros utilizamos un HLA que es de alta resolución. ¿Qué es esto? Que nos tiene que dar por lo menos 10 de estos haplotipos, ¿sí? El HLA de resolución intermedia es aquel que tiene únicamente los 6 haplotipos. La verdad es que no nos funciona mucho, en el hospital no lo tenemos, ¿sí? Se manda por externo, para que nos puedan pues, realizar este estudio, ¿sí? Básicamente se va a encontrar esta compatibilidad de estos HLAs 100% en un 30% de nuestros pacientes.
Sí, en relación al trasplante, cuando la fuente celular es en médula ósea y en sangre periférica, se acepta que haya una compatibilidad aproximadamente del 90%. En el cordón se puede aceptar hasta un 80%, ¿sí? Entonces, porque justamente únicamente un 30% de los pacientes van a tener un HLA 100% compatible, ¿sí? Y estos son los HLAs, ¿sí? Este es el estudio que hacemos, es una paciente que tuvimos con todos estos hermanitos. Ajá. Aquí lo que hacemos es comparar justamente el del receptor y donador, ¿sí? Vemos y los vamos comparando. El objetivo es que todos sean compatibles, sean similares, ¿sí? En este caso este fue el donador. Ahora, los tipos de trasplante. Básicamente van a ser tres, ¿sí? El trasplante singénico. El singénico va a ser aquel que se lleva a cabo en gemelos, ¿sí? En gemelos que son homocigotos univitelinos. ¿Por qué? Porque aquí ellos van a tener un HLA idéntico. Este va a ser el mejor, ¿sí? El que menos complicaciones tiene, ¿sí? Básicamente son genéticamente similares, ¿sí? Sin embargo, cuando no tenemos un donador gemelo, ¿sí? Lo que hacemos es el trasplante halogénico. ¿Qué es esto? Que es un hermano consanguíneo, ¿sí? Que tiene que tener las características que habíamos visto previamente, ¿sí? Los haplotipos tienen que ser similares, ¿sí? Si utilizamos una fuente de sangre periférica, tenemos que tener una compatibilidad del 90%. Si utilizamos una fuente de cordón umbilical, con un 80% es más que suficiente, ¿sí? Puede ser un donador no relacionado, ¿sí? Pues esto en relación a la genética del ser humano. Lo mismo, tiene que tener 80 o 90% dependiendo de la fuente celular que utilicemos. Y por último, el autólogo. Este sobre todo se va a utilizar para padecimientos, sobre todo neoplasias sólidas, en donde lo que buscamos es dar megadosis de quimioterapia con el objetivo de barrer, ¿sí? Como tal, las células neoplásicas y posteriormente rescatar al paciente con sus propias células. La verdad, tiene muy pocas complicaciones. La enfermedad de Hart-Controspedero es mínima, ¿sí? Lo que hacemos es cosechar al propio paciente, tomar sus células, criopreservarlas y después volvérselas a infundir posterior al régimen de acondicionamiento intenso, ¿sí? Y ahora, las fuentes celulares. Las fuentes celulares van a ser tres principales: cordón umbilical, ¿sí? Médula ósea y sangre periférica. En relación al cordón umbilical, va a tener ciertas consideraciones, sobre todo la técnica de toma de muestra del cordón umbilical va a ser muy específica. Tiene que ser inmediatamente posterior al alumbramiento, ¿sí? Se toma una muestra de cualquiera de los tres vasos que conforman el cordón umbilical, lo más cerca de la placenta antes de que alumbre la placenta. Se tiene que tomar aproximadamente de 250 a 300 mililitros con el objetivo de tener una cuenta de células mononucleares pues aceptable, ¿sí? Para que sea funcional. Tiene que pasar por todos los estándares, al igual que la sangre periférica y la médula ósea, es decir, tiene que tener un HLA, ¿sí? Para determinar si va a ser funcional o no va a ser funcional. Esta es la máquina en donde se criopreservan. El proceso de criopreservación de las células del cordón es muy peculiar, ¿sí? Lo que se hace es una preparación que tiene DMSO, 20% de DMSO, 20% de albúmina, ¿sí? Con el objetivo de, cuando se hace esa criopreservación en nitrógeno líquido, evitar la formación de cristales que puede condicionar la apoptosis de la célula, ¿sí? Entonces, esta es la máquina. Los centros en donde se encuentran justamente pues son estos. ¿Cuáles son las condiciones para poder donar el cordón umbilical? Pues tiene que ser una madre pues, sana, ¿sí? Mayor de 18 años, menor de 40 años de edad, ¿sí? Que el embarazo haya sido normoevolutivo, ¿sí? Que tenga más de 34 semanas de gestación y sin antecedentes de enfermedades genéticas, con el objetivo de que el cordón se pueda utilizar, ¿sí? Aquí está el equipo de trasplante, cuando se recogen las células de cordón umbilical. La única desventaja es, dentro de las que hay, es una, la cuenta celular muy baja que se obtiene, y lo otro es que el trasplante de cordón umbilical, el éxito se obtiene alrededor de los 30 días, en comparación con la sangre periférica y con la médula ósea, que logramos un
injerto del trasplante en la mitad del tiempo, ¿sí? Entonces es un poco más prolongado. Digo, las condiciones tienen que ser más de 100 mililitros, ¿sí? Aproximadamente son de 250 a 300 mililitros para obtener una cuenta de células mononucleares efectiva, ¿sí? Pasan por todas las pruebas, ¿sí? Al igual que cualquier producto hemático, ¿sí? Pues nada, aquí tenemos ya cuando el producto llega a la médula, ¿sí? Aquí está, aquí es como se obtiene, el producto viene criopreservado, ¿sí? Lo que se hace es se pone en un baño María, en un baño María se empieza a descongelar las células, ¿sí? Como está aquí. Las células se pasan a la bolsa con la que se va a infundir, como vemos en esta imagen, ¿sí? Y tenemos 20 minutos para poder infundirlas, ¿sí? Porque la viabilidad de las células únicamente es esa, al medio ambiente, ¿sale? Nada, tenemos la infusión en el paciente. Ahora la médula ósea. La fuente de médula ósea como tal tiene ciertas implicaciones. Necesitamos, sobre todo, pues que se haga en un ambiente estéril, ¿sí? El paciente debe tener más de 3 años y pesar más de 18 kilos. Lo que vamos a obtener básicamente va a ser médula, ¿sí? También lo mismo van a ser de 250 a 300 mililitros, pero tenemos que hacer múltiples punciones de 20 a 40, ¿sí? Entonces, para obtener justamente una cuenta de células mononucleares efectiva. Ajá. De otra manera, el trasplante no funciona, ¿sí? Pues tiene un riesgo importante de causar complicaciones, sobre todo anemia, ¿sí? Las células como tal se obtienen de manera directa, ¿sí? Y aquí sí tenemos unas dosis pues, que van a ser considerables a comparación del cordón umbilical, que teníamos dosis bajas. Las imágenes, justamente está el paciente, aquí se están tomando como tal ya muestras de la médula ósea, ¿sí? Se toma a la par, se hacen alicuotas de 10 cc y lo que se hace es colocarse justamente en esta bolsa de recolección, ¿sí? Se pasa por 3 filtros, ¿sí? Un filtro de 200 micras, 200 micras y 500 micras con el objetivo de disminuir como tal el riesgo de que pasen espículas asociadas a los aspirados. Y posterior a esto se infunde en el paciente. La complicación, sobre todo en estos pacientes asociado a la presencia de espículas, es el síndrome sinusoidal hepático, ¿sí? Aproximadamente se va a presentar en un 30% de nuestros pacientes. Se va a caracterizar por un incremento de peso, aproximadamente un 3% en el peso basal, sí, un incremento de las bilirrubinas, una hepatalgia, y tenemos que estar muy al pendiente porque es la complicación principal asociada a eso, a la presencia de las espículas. Y por último, la sangre periférica que es el boom a partir de 1990, ¿sí? Por la facilidad de la obtención, ¿sale? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Se coloca, pues, se le coloca un catéter Majorca, tiene que ser un Majorca porque es un catéter de un lumen amplio, se hacen aproximadamente de 3 a 4 recambios, ¿sí? En esta máquina de aféresis, igual a la que tenemos en el hospital, ¿sí? Con el objetivo de obtener una cuenta celular adecuada, ¿sí? Pues nada, pasa por el mismo control de calidad que todo producto hemático para posteriormente pues, infundirse al paciente. Este es el producto, ¿sale? La viabilidad aproximadamente es de 24 horas para poder administrarse. Y ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente no tiene un donador, ni familiar, ni no familiar, ni tampoco el cordón umbilical, ni ninguna fuente celular es posible, ¿sí? Porque el HLA no salió compatible? Para esto hay algo que se llama el trasplante haploidéntico, teniendo la premisa de que pues justamente el hijo, ¿sí? Tiene la mitad de la carga genética tanto para el papá y la mamá, se prefiere a la madre, ¿sí? Dado que tiene el antecedente, ¿sí? de la tolerancia inmunológica durante el embarazo, justamente, entonces se ha utilizado sobre todo para enfermedades neoplásicas, justamente hematológicas, la leucemia principal, porque lo que buscamos aquí es algo que se llama enfermedad de injerto contra leucemia, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces, el objetivo es que las células como tal
las células que se infunden tienen efecto contra la leucemia, ¿sí? El problema es que tiene muchas complicaciones asociadas, sobre todo enfermedad de injerto contrahospedero, que eso es lo que condiciona la mayor mortalidad en estos trasplantes, ¿sí? En la enfermedad de injerto contrahospedero, por la poca compatibilidad que tiene por el HLA, ¿sí? Sin embargo, cuando nuestro paciente no tiene pues otro donador, ¿sí? Y las condiciones así lo permiten, y lo que buscamos es este efecto de injerto contra enfermedad, pues se prefiere justamente este trasplante, ¿vale? Pues nada, es un artículo en donde justamente refiere eso, ¿sí? Nos recomienda el trasplante haploidéntico como última opción para ciertos padecimientos, sobre todo leucemias. Y ahora, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en nuestro entorno? Como les comentaba, únicamente un 20 a 30% de nuestros pacientes logramos identificar un donador 100% compatible. El resto, ¿sí? Pues cuando son caucásicos, podemos identificar un donador no relacionado en un 60 a un 70%. ¿Sí? Y cuando lo que predomina justamente en nuestro país, que son las mezclas, ¿sí? El mestizaje, únicamente lo podemos encontrar en un 10 a 20%. Entonces un 50% se queda sin poder ofrecerles justamente un tratamiento, ¿sí? Justamente por eso el trasplante haploidéntico se está buscando pues, como alternativa. Ahora, ¿por qué vale la pena hacer el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en pediatría? ¿Sí? Porque a lo largo de estos 60 años se ha identificado que no solamente se puede ocupar en específico para los padecimientos neoplásicos, ¿sí? Sin embargo, sí, es el principal, justamente, por ponerles un ejemplo, en la leucemia linfoblástica aguda, ¿sí? Aquella que tiene las mejores condiciones logra una supervivencia aproximada del 80%, ¿sí? Aquella que por X situación no responde al tratamiento inicial, la indicación es trasplante de células progenitoras, ¿sí? Baja hasta un 30%, ¿sí? Porque no responde al tratamiento inicial. Con el trasplante de células progenitoras logramos otra vez incrementarlo hasta un 70%. Entonces, pues la verdad es que la supervivencia que ofrecemos con el trasplante es muchísimo mejor. Pero no es lo único. Inmunodeficiencias, ¿sí? Las inmunodeficiencias son aquellas enfermedades que tienen mejor respuesta al trasplante de células progenitoras, ¿sí? Aproximadamente un 90%, ¿sí? Si se trasplanta en el primer año. Es por esto que los invitamos, ¿no? A que nos apoyen justamente en enviar a estos pacientes, porque la verdad es que son a quien mejor le va con el trasplante de células progenitoras, ¿sí? Y se logra la curación, pero no es la única. Enfermedades hematológicas no malignas, ¿sí? Sobre todo los síndromes de falla medular, ¿sí? También tenemos una tasa de supervivencia del 80%, ¿sí? Enfermedades metabólicas como la adrenoleucodistrofia y la mucopolisacaridosis, también logramos mejorar la calidad de vida de los pacientes y retrasar como tal las complicaciones asociadas a las deficiencias enzimáticas, ¿sí? Enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, aquel que es refractario a tratamiento, ¿sí? El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas también se ha visto que tiene muy buenos resultados. Entonces, como ustedes ven, la gama de posibilidades para el uso del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es amplio, ¿sí? No solamente se centra en las enfermedades neoplásicas malignas, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo preparamos a la médula para poder recibir estas células progenitoras? Hay ciertas premisas. Lo primero es hacer un espacio físico. ¿Cómo lo hacemos? A través de los regímenes de acondicionamiento, utilizando altas dosis de quimioterapia con el objetivo de vaciar la médula ósea, ¿sí? Y obtener ese nicho en donde las células progenitoras van a llegar justamente y van a lograr la proliferación y la restitución como tal de la hematopoiesis. Básicamente ese es el objetivo como tal, hacer un espacio, ¿sí? Inmunosuprimir al paciente para que no monte una respuesta, ¿sí? Y en nuestro caso, ¿sí? Sobre todo eliminar cualquier indicio de neoplasia que pueda presentar el paciente. Tenemos complicaciones también. La verdad es que les he planteado un panorama muy bonito al respecto, pero también tenemos complicaciones asociadas, ¿sí? Utilizamos regímenes altos de quimioterapia con el objetivo de aplaciar completamente la médula.
Entonces, las complicaciones sobre todo son infecciones graves, ¿sí? Tenemos pues, asociado a esto riesgo de hemorragias, ¿sí? Disfunción de órganos, inclusive segundas neoplasias. En el hospital tenemos un caso reportado de una paciente trasplantada de células progenitoras hematopoyéticas que desarrolló un rhabdomiosarcoma. Este es un caso muy raro, ¿sí? Menos del 1%, pero ya lo tenemos documentado. Entonces, sin embargo, ¿sí? Si el beneficio no fuera mayor que las complicaciones, no estaremos haciendo el trasplante de células progenitoras, ¿sí? Y la más grave, pues la enfermedad de injerto contra hospedero, ¿sí? Que es pues el pan de cada día en nuestros pacientes. ¿Cuál es la situación en México? Estos son todos los centros acreditados para el trasplante, ¿sí? Hospital Universitario de Nuevo León, Jalapa, Niño Poblano, La Raza, el ABC, ¿sí? Y nosotros, el INP, ¿sí? Son los centros que están acreditados para realizar el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. La verdad es que son muy pocos centros en el país. Ahora, la tendencia, ¿sí? Es justamente a Yamanaka, ¿sí? Fue el ganador del premio Nobel en el 2012, porque él identificó, bueno, fue capaz de switchar ya como tal las células maduras, ¿sí? Para que estas pudieran volver a hacer esas células progenitoras hematopoyéticas, ¿sí? Entonces, él fue un médico que tuvo una formación como ortopedista, ¿sí? Sin embargo, pues, le llamó la atención el punto de vista pues, genómico, justamente hizo varios estudios y logró como tal condicionar justamente que la célula ya madura, ¿sí? Pudiera volver a retomar ese potencial de ser una célula progenitora hematopoyética, que eso lo llevó a ganar en el 2012 el Nobel de Fisiología y de Medicina, ¿sí? Y les vuelvo a poner el mismo esquema. Aquí lo que él ya pudo justamente lograr es que de las células ya maduras, ¿sí? Poder convertirlas otra vez en células madres y que se puedan diferenciar en alguno de los tejidos, tanto estructural como funcionalmente. Entonces, este es el boom de ahorita, ¿sí? Entonces, aún todavía está en proceso de estudio, pero pues sienta las bases para un tratamiento diferente, ¿sí? Y bueno, nada más para presentarles, esta es nuestra unidad, ¿sí? Básicamente son 3 aislados, trasplante 1, 2 y 3. Acá tenemos el área de pretrasplante y el área de posttrasplante, tenemos 3 camas, ¿sí? Estos son los cuartos, justamente. Nuestra central de enfermería, ¿sí? Aquí es donde se preparan los medicamentos. Tenemos un cuarto de ludoteca, los pacientes llegan a pasar hasta un mes hospitalizados dentro del área, justamente. Pues nada más, ¿sí? ¿Dudas o preguntas al respecto? La verdad es que fue un panorama muy general al respecto de lo que es como tal el trasplante de células progenitoras, ¿sí? Quisimos ampliar justamente la perspectiva que se tiene, porque por desgracia en el hospital creemos que lo único que trasplantamos son leucemias, y no, ¿sí? La gama de pues, utilidades que podemos, para lo que podemos emplear el trasplante de células progenitoras, pues es vasta, ¿sí? Dígame, doctora. Filatil, son 5 días, doctora, 5 días previos, así es. Hay, lo que hemos identificado con... Sí. El que normalmente utilizamos, que es el filgastim, el factor estimulante de colonias, ese normalmente son 10 dosis antes de realizar la cosecha. El pico, como todo, nosotros empezamos a poner la movilización, o sea, la aplicación, y entre la cuarta y la quinta dosis es cuando se tiene la mayor cantidad de células mononucleares. Entonces, prácticamente el régimen que uno puede escoger es a lo mejor 2 o 3 días iniciar. El chiste es que entre la cuarta y la quinta dosis de aplicación de lo que es el factor estimulante, hacer la cosecha en ese momento. Pero, por ejemplo, hay otro que se llama el
el Mosovil, que ese medicamento cuesta 100,000 pesos y ese nomás con una sola dosis, y esa se la puedo poner hoy en la mañana y en la tarde hacer la cosecha, sí, pero para conseguir el Mosovil que cuesta 100,000 pesos, pues está, eso no lo paga Seguro Popular. Entonces, pero va a depender, y si te preguntan, oye, ¿vas a mandar a que preservar? ¿Con qué lo vas a movilizar? El régimen que utilizamos normalmente pues es lo que tenemos, que es el filgastrin, y que normalmente va de 4 a 5. Efectivamente, los efectos secundarios, que es lo principal, porque luego llegan y ¿qué le va a pasar a mi niña? Tienen miedo, son pacientes que pues, al final del día son pacientes sanos que vamos a estar estimulando. Ya tuvimos ahorita un caso, ¿sí? La realidad es que también nosotros teníamos esa idea de que no pasa nada, no pasa nada. Hay efectos secundarios que son muy raros, pero que lo acabamos de tener con una donadora de una paciente que empezó a hacer datos como de hemorragia alveolar. ¿Sí? Entonces empezó con dificultad respiratoria, de saturación, le tomamos una radiografía, datos de ahí como de hemorragia, pensábamos que estaba infectada o que ya traía una infección previa, aunque también se le hacen todas las serologías previas a los donadores antes de que donen, precisamente, y estaba todo bien. Y se quitó el factor estimulante y se quitó la complicación. Pero la realidad es que, como usted dice, o sea, tampoco es tan inocua. O sea, ¿Y ahora qué tanto han encontrado ustedes en los donadores que tengan, bueno, a lo mejor también en los receptores que tengan megalovirus? Casi todos tienen. se hace toda una serología, ¿sí? Y eso es importante como factor de riesgo de enfermedad injerto contra hospedero. Sí, es parte fundamental de muchos factores que hay, si la edad, el sexo, el tipo de complicaciones, si estuvo embarazada, cuántos tipos de embarazos, cuántos productos ha tenido, y uno de ellos es el citomegalovirus. Entonces, no, sí, claro, sí, hay que sí, antes de someterlos a un trasplante se hace toda una valoración de todos los servicios. Le pedimos valoración a nefra, cardiología, neumología, precisamente para antes de someterlos al procedimiento, tener qué factores puede desarrollar como complicación y qué factores puede realizarse para que no pegue el trasplante. Y el peligro del rechazo puede haber agudos, La realidad es como tal, suena un poquito, casi todos pegan, doctora. El problema, y como decía un maestro de la Universidad de Chicago, es el problema, sí tiene mucha situación el saber escoger el donador, el que no tenga complicaciones, quién va a ser el mejor, si vas a tomar sangre periférica, si vas a tomar cordón umbilical. O sea, todo eso tiene un amplio conocimiento, pero al final del día prácticamente más del 90% pegan. El problema viene después. ¿Sí? El verdadero reto del trasplante viene todo lo que viene después de que estás reconstituyendo todo inmunológicamente, las complicaciones, la reconstitución inmunológica, el tipo de infecciones que se presentan. O sea, ahí viene el verdadero reto para el trasplantólogo. ¿Sí? Sí está muy padre esto, y que si el HLA, y que si lo escoges, y que quién va a ser el donador, y que si la movilización, y las células CD34, y que si los mononucleares y todo lo demás, pero después de que empieza a ver ya como tal el éxito del trasplante, ahí viene la verdadera complicación. Y de hecho, como lo comentó el doctor, la literatura lo refiere así: enfermedad de injerto contra hospedero, tendón de Aquiles de los trasplantólogos. Porque esa enfermedad de injerto contra hospedero tiene una infinidad de vías de activación, que tú puedes decir, bueno, pues voy a utilizar un inhibidor de esta vía, pero pues tiene otras vías y otras vías y otras vías. Entonces, la realidad es que es muy complicado, es muy complicado. ¿Y qué se hace para evitar eso? Pues encontrar el mejor donador, eso es lo ideal. Y lo que queremos pues es prácticamente pues en Estados Unidos, en países de primer mundo, pues lo que se hace es, ok, no tengo un donador, voy a un banco internacional. Aquí en México, no recuerdo el número exacto, pero estamos muy pobres. O sea, para encontrar un donador no tenemos esa cultura altruista de donación. Entonces, yo también los invito, ¿sí? Los invito ahorita que, por ejemplo, hay la fundación de la doctora Godorevsky trabaja con, y no estoy haciendo promoción, pero trabaja con un laboratorio en específico que es Solarte. Uno va y uno dice, bueno, quiero ser donador de médula. Eso es muy importante porque, no voy a decir nombres, pero tengo compañeros médicos que dicen, es que ¿quieres que sea donador de médula? Y me van a ir a tomar la médula. O sea, no.
No, o sea, es sangre periférica, o sea, tú vas y te toman una muestra como si fuera una biometemática, una química, y te lo ponen ahí y ya empieza y ya estás en el banco. Pero el término mal empleado de donador de médula ósea, piensan automáticamente que te van a dar un piquete y que, entonces, no, pues, ¿para qué voy? Entonces, simplemente ir a un laboratorio, que te tomen una muestra y ya estás dentro del registro. Y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Para tratar, porque prácticamente, como ustedes ven, más del 50%, y yo me atrevería que hasta más, porque desafortunadamente también en nuestro país el único banco, que es el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, también tiene muy pocas unidades de cordón. Entonces, pues estamos en problemas en cuestión de encontrar al mejor donador. Y por eso, por ejemplo, siempre nos pregunta hasta el mismo director del hospital, ¿y por qué hacemos tantos haploidénticos? Pues porque no hay donadores. ¿Y qué más se le puede ofrecer? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, hablando específicamente de leucemias, menos del 10% de supervivencia, y con un trasplante haploidéntico aumentará a 50%. Entonces, pues uno como papá y como médico, bueno, un 10 contra un 50, pues va el 50. Y aquí viene el otro problema, lo que estaba comentando, pegan muy bien, hay mucha reactividad, tenemos la gran, o sea, tenemos la seguridad de que efectivamente esas células aloreactivas que estamos infundiendo tienen la capacidad de detectar células madres leucémicas y hacemos lo de enfermedad injerto contra enfermedad, pero después viene la complicación y ahí viene todo el manejo. Insisto, y lo que nos estamos apoyando con ustedes, sobre todo ahorita con Omar, pues el apoyo de la gama, el apoyo de la recuperación inmunológica, pues porque a veces hay mismos médicos o los mismos papás es de que ya se infundió, ya se hizo el trasplante y ya se acabó, ¿no? O sea, ya se infundió, ya pegó y ahora sí viene todo el manejo, ¿sí? Y eso pues nos apoyamos con ustedes porque como viene, hay unas células que reconstituyen primero linfocitos y luego empieza otro tipo de linfocitos, los NK, células, linfocitos T, células B, y conforme va pasando el tiempo pues hay ciertas situaciones de infecciones, ¿sí? Entonces, esto es una amplia gama, está muy padre. Nada más una pequeña corrección, sí queremos quimerismo más del 95%, pero por ejemplo en leucemias. Cuando son inmunodeficiencias es como muy lógico decir, bueno, si no le está funcionando, porque con que funcione 40-50% es más que suficiente. Entonces puedes tener un quimerismo mixto al 50% y eso se traduce clínicamente en una mejoría. De unos pacientes que se están internando cada 2 o 3 semanas por neumonía, pues a lo mejor ya no se van a internar cada 2 o 3 semanas, sino a lo mejor ya una cada 6 meses, y uno dice, ay, bueno, uno cada 6 meses, pero es algo muy bueno para el niño, le evitas que se complique tanto, y obviamente mejoras la condición de todo el ambiente familiar. Y eso lo veíamos en el Nacional de Pediatría, o sea, que tenemos que medir 50-60 y dices, bueno, no te preocupas tanto porque efectivamente hay una repercusión, bueno, hay una mejoría clínica y eso se traduce en que el paciente pues ya no está internado con tanta infección y eso pues es muy bueno. ¿Sí? Sí, el costo en general, doctora, va a depender del tipo de trasplante. Como ustedes vieron, los varios tipos de trasplante, el trasplante autólogo pues es el más fácil, ¿sí? Porque ahí hay ciertos tumores que hacen quimioresistencia. Entonces lo que uno hace es, doy una quimioterapia muy intensa para romper toda esa quimioresistencia que tiene la célula del tumor, del tumor pues, pero entonces estás infundiendo sus propias células. Entonces, pues que va a injertar, pues sí va a injertar, de que va a tener éxito el trasplante, pues sí, porque son sus propias células. Entonces, aquí la cuestión es, como les comento a los papás y a los médicos, es el que va a curar a estos niños con tumores sólidos, pues es la quimioterapia. ¿Sí? Ya nomás lo que tú le haces con infundiéndole con las células es ayudarle a que no tenga ese periodo de mielosupresión tan prolongado y que se pueda infectar. ¿Sí? Ese tipo de trasplante aproximado el Seguro Popular lo paga en 700,000 pesos. ¿Sí? Y el otro era halogénico, porque el halogénico posterior al trasplante, por ser, aunque sea 100% compatible, lleva inmunosupresores posteriores al trasplante. Y normalmente son 6 meses, son 180 días que está con profilaxis, con varios medicamentos y con los inmunosupresores. Y eso lo paga entre 1,000,000, 1,200,000. No trasplantar por trasplantar, no meter pacientes por meter pacientes, sino realmente seleccionar muy bien a los pacientes, saber quién se puede beneficiar, porque, insisto, no solamente es llegar y decir, ya lo trasplanté y punto, sino con qué seguimiento se les va a dar, y sobre todo, y yo lo puedo decir abiertamente, pues a veces
pasa en el mismo hospital. Yo siempre he dicho, en el hospital, en la mañana parece hospital de primer mundo, en la tarde parece hospital 2 y en la noche ni se diga. ¿Sí? Entonces ni se diga. Entonces, y eso lo vivimos en el hospital. Entonces pasa lo mismo, a veces parece ser que solamente vamos enfocados a que se haga el trasplante y que ya como que nos olvidamos. Y la realidad es que lleva toda una terapia de mantenimiento, ¿sí? Una terapia de mantenimiento en el cual pues hay que cuidar ese trasplante. Y a veces, y digo, me he ganado enemistades, pero pues a veces que estamos haciendo procedimientos de primer mundo y el seguimiento lo estamos haciendo como de tercer mundo. ¿Sí me explico? Entonces, la realidad es que necesitamos el apoyo de todos, que veamos por el bien de los niños y que veamos que esto pues realmente se les puede ofrecer un beneficio pues para el bien de los niños y sobre todo lo que yo les decía, las inmunodeficiencias. O sea, creo, ustedes tienen su jaque mate, ¿no? Su jaque mate. Y en una de esas a mí me pasaron unas preguntas y venía eso, una pregunta de que paciente con inmunodeficiencia que se da un trasplante en menos de un año, ¿tiene supervivencia de? Y la respuesta era más del 90%. ¿Sí? Entonces, precisamente es eso, buscar la mejor opción, tener el diagnóstico definitivo, buscarle el mejor donador, ¿sí? Y hacer un buen seguimiento pues, para que el paciente tenga su trasplante exitoso. ¿Sí? No sé si tengan otra duda. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, el Yamazaki se llama el doctor del INP, sí, cuando hacíamos los trasplantes ahí, posteriormente en el seguimiento se les daba el apoyo con gamma. Inmunodeficiencias. Sí, pero por eso, de hecho, reitero, vamos a abrir el curso, invitamos al doctor Omar Saucedo como parte como profesor asociado al curso de alta especialización de trasplante, pues precisamente para eso, porque pues ustedes son los expertos en eso. ¿Sí? Nosotros hacemos una reconstrucción inmunológica, pero la realidad es que quien da todo el seguimiento de cómo, si nos falta, si tenemos hipo o nos falta algún tipo de tratamiento, pues los expertos son ustedes. ¿Y el paciente más pequeño que han trasplantado en el hospital? Menores de un año, son leucemias linfoblásticas, que hay una característica que se llama con relocación 411. ¿Sí? Y esos les da muy alto riesgo por el tipo de alteración que tienen y se trasplanta. ¿Sí? Entonces, no hay edad, como también les digo, aquí tampoco hay muros, todos los niños deben tener su derecho a recibir su tratamiento, lo que necesite. ¿Sí me explico? Entonces, aquí más que nada, por ejemplo, en niños que se trasplantan muy chiquitos hay que buscar el donador, y si el donador sí está muy chiquito, como lo explicó el doctor, menos de 3 años o pesa menos de 15 kilos, pues entonces hay sí que ver las complicaciones. ¿Sí? Dígame, doctora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, doctora. Una pregunta, ¿el acondicionamiento para un niño de inmunodeficiencia es el mismo que La tendencia actual, la realidad es que con todas las valoraciones que hacemos, tú debes de tener no debe de haber un porcentaje de más del 10% de mortalidad, y eso se le llama tasa de mortalidad relacionada al trasplante. Tú ya debes de saber, bueno, pues tiene muchas infecciones, ya tiene un pulmón muy dañado, ya el hígado también está muy dañado. Entonces tú haces toda una valoración y si ese porcentaje va más del 10%, entonces ya no tiene una indicación de trasplante. ¿Sí? Esa es una. Número 2, suena muy lógico, o sea, el régimen de condicionamiento tiene 3 cosas fundamentales. Uno, yo quiero crear un espacio, ok, tú quieres crear un espacio en la médula, pero porque está infiltrada por células leucémicas, pero cuando no está infiltrada, cuando no produce, pues entonces, ¿qué espacio quieres crear? Pues si no produce, ¿sí me explico? Entonces, entonces, el régimen, porque, oiga, doctor, ¿por qué vamos a dar aquí mieloablativo y luego no mieloablativo y de intensidad reducida? Pues va a depender de la fuente celular y sobre todo del tipo de enfermedad. Si es una leucemia linfoblástica en recaída, que está con hiperleucocitosis, que tiene quimioresistencia, pues ahí, pues si tú no haces un buen espacio, si tú no creas un buen espacio para que la célula que vas a infundir llegue y encuentre las condiciones adecuadas para poderse anidarse y crecer, pues no va a haber alguien que no lo deje. Entonces ahí sí tienes que dar una quimioterapia muy intensa. Pero si en ese espacio, en ese nicho estromal que tú quieres, no hay nada, o sea, pues entonces tú puedes dar un régimen de condicionamiento solamente más inmunomodulador, no tanto como quimioterapia para destruir, ¿sí?
Y la tendencia actual es que inclusive en enfermedades oncológicas, la tendencia por la alta mortalidad relacionada al régimen sean regímenes de intensidad reducida. De hecho, la próxima semana viene el doctor Morris Kretzel aquí al centro médico. No me acuerdo, creo que el miércoles en la tarde da una plática de eso, de régimen de condicionamiento mieloblativos versus intensidad reducida. Y la tendencia es eso, que debido a la alta mortalidad, que no se presenta en el momento, pero posteriormente, la idea, ¿sí? La idea dependiendo de qué enfermedad, sea todo dirigido a una intensidad reducida. ¿Otra duda? Ah, sí, el cordón. No, ¿qué opinan de la donación de cordón? O sea, creo que es una buena opción, pero no es una buena opción como de forma privada, ¿no? Sino donarlo justo a estos centros, ¿no? O sea, que tengan la capacidad de llevarlos hacia allá, ¿no? Precisamente hace como 2 años nos juntamos en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea para hacer una norma oficial del manejo de la célula progenitora, porque desafortunadamente pues esto se presta. Yo creo que ustedes han escuchado de que ya le inyectaron células madre en la rodilla y ya le inyectaron células madre en la cabeza, que lo operaron y pues, a mí me tocó eso en la raza. Los operaron de algún tumor y de repente, no, pero que todo va a estar bien porque agarraron células le sacaron sangre pues y se las echaron así. Entonces que eso ya le infundieron células madre. Como comentaba el doctor Fred, el fundamento biológico no está tan errado, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes ya vieron, pues hay diferentes jerarquías hablando de hematopoiesis y dependiendo de lo que tú estás cosechando, pues es dependiendo qué es lo que va a proliferar. Y cada célula tiene una función distinta, ¿sí? Cuando nosotros llevamos las bolsitas de la célula, pues no solamente son células CD34, ¿sí? Ahí van linfocitos, ahí van de todo, ¿sí? Y cada célula tiene una función diferente. Lo que tú quieres es que esa célula CD34, como dijo el doctor, que sea capaz de autorrenovarse y de proliferar, son las que te den el injerto prolongado. Habrá unas células que tú infundas y esas se van a perder a los 5 o 7 días, ¿sí? Y de hecho por esto lo vemos en las biometrías hemáticas. Lo infundimos, mire doctor, ya tiene 1500 leucos, ya vamos muy bien, y de repente bajan, porque cada célula que tú estás infundiendo pues tiene una función. Y lo que tú quieres es que esa célula C34, por el fenómeno de homing, que va viajando, que llega más o menos a los 3 o 5 días a lo que es el nicho estromal, pues tenga la capacidad de encontrar ese microambiente adecuado para empezar a proliferar. Sí, entonces eso también lleva tiempo. Ahora, el cordón umbilical, ¿hay que donarlo? Sí. ¿Sí? Hay que donarlo, sí. A un banco de público, como se los acabo de comentar. Desafortunadamente, yo así lo considero, todavía estamos en pañales, tanto en privado como en público. Es muy fácil vender la idea. Los que somos papás, pues, te venden la idea y lo que quieres es, no, pues es mi hijo, sí, quiero todo lo mejor para mi hijo. Y te dicen, te lo vamos a cuidar y bla, 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 y esto. Y pues, como estás súper emocionado y quieres todo y ya lo ves súper bien, pues dices que sí. Pero nos ha tocado pacientes que donan su cordón y desafortunadamente, posteriormente, alguien familiar tiene algún padecimiento y necesitamos ese cordón y no tienen ni los estudios principales. Tú dices, bueno, donó el cordón en tal laboratorio, ok, sí. Oiga, pues que me dé el reporte para saber qué HLA tenía, qué viabilidad, qué cuenta celular. No tienen. Entonces nomás los congelan por congelarlos y la realidad es que no hacen una buena valoración de ese cordón. Y eso pues no lo saben los papás, o sea, tú nomás te quedas tranquilo y dices, bueno, pues ya lo dono y pues ahí está mi cordón, ¿no? Pero qué HLA tenía, si fue viable, si no fue viable, si tiene la capacidad de poder proliferar, que se llama clonicidad, todo eso, y desafortunadamente no lo hacen. En el banco público, pues volvemos a lo mismo, o sea, te acercas a los ginecólogos y los ginecólogos, pues entre la premura en que si es cesárea o no es cesárea, pues lo que les importa es el niño y pues en parte tienen razón, ¿no? Pues es la vida, pum, sacas todo y el niño y tantos cordones se pierden. Pero la realidad es que si yo tengo un hijo y quiero guardar mi cordón, si mi hijo tiene leucemia, ese cordón ya no sirve. ¿Sí? Entonces ya no sirve. Entonces, por eso los centros de cordón
siguen haciendo un seguimiento con llamadas. O sea, hola, ¿cómo te llamas? Jimena, hola Jimena, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo está tu niño? Y ya, no, pues tiene 6 meses y ya va a la estancia. Qué padre Jimena, punto. Y al año y medio, hola Jimena, ¿cómo estás? No, pues muy bien. ¿Y qué pasó con tu niño? No, pues fíjate que le dio no sé qué. Entonces, fuera de acuerdo. ¿Sí me explico? O sea, ese es el seguimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ese cordón que donó Jimena, de su hijo, que tuvo leucemia, lo volvemos a infundir? Pues se ha pasado. Se ha pasado. Tuvimos un niño, ¿te acuerdas del niño de Chihuahua? El del papá con el dedito. ¿No te acuerdas? Que trabajaba en Pemex y tenía un dedo mucho. Y tuvo su hijo, le conseguimos un buen cordón, se infundió y de repente leucemia. Le tomamos quimerismo 100%. O sea, las células eran del cordón, pero tenían la línea germinal mutada. Entonces tuvo una leucemia sobre la quimera. Entonces, ¿cuánto? En forma general, incluyendo cáncer, 5 años. ¿Sí? 5 años, en forma general. En trasplante, lo que le comentaba ahorita a la doctora, la idea es que en un periodo de 180 días, o sea, 6 meses, eso sería lo ideal, que en 180 días ya no tenga inmunosupresores, ya no tenga profilaxis, y después esperar otros 6 meses para mandarlos a revacunación, y que después de un año puedan tener ya su vida normal. Eso sería lo ideal, ¿sí? Pero tenemos de todo, o sea, pasa pacientes que tienen un mes y ya no necesitan inmunosupresores porque están con los inmunosupresores y los tienes muy bajitos en la cuenta celular, se los retiras y tienen su cuenta celular adecuada. Y está el otro extremo, que tenemos pacientes con 2 años, 2 años y medio, y siguen todavía con inmunosupresores. Entonces, esto es una parte muy interesante. No, hay muchas. Es que aquí, como les comentaba el doctor, pues la tendencia, yo no sé si antes, no sé si, a mí me tocó todavía época sin celular, de niño. Entonces, y ahorita pues todos los niños tienen celular y iPad, ¿no? Entonces, si antes tú decías, híjole, pues podrá haber esto y te sonaba como raro, como imposible. También a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿habrá trasplante? O sea, ¿habrá quien agarre unas células y se las infunda a otro? O sea, como que suena medio raro. Pues ahorita lo que dice el doctor, está esto de célula pluripotencial inducida, donde este señor, pues agarra tejido de piel, pone factores de transcripción y en lugar de que empiece a proliferar, hace como una desprogramación. Y de tu misma célula de piel, ahora hace una célula pluripotencial inducida. Y esa célula pluripotencial pues te da origen a las 3 capas germinales. Entonces se supone que en un futuro no vamos a tener enfermedades crónicas. Porque entonces si en mi momento yo tengo una aterosclerosis o tengo un Alzheimer, hay un defecto neuronal, hay algo que se me está por la vejez, pues agarran mi piel, la desprograman, hacen célula pluripotencial inducida, me la infunden y todo se me vuelve a regenerar. Entonces suena pues raro, suena imposible, suena pues como quién sabe qué vaya a pasar, pero y ya este señor ya lo hizo, de todos los factores de transcripción que hay, agarró 4, pero desafortunadamente agarró uno que se llama NMIC, y que es NMIC, pues es un protoncogen. Entonces, de todas las células pluripotenciales inducidas, el 25% también desarrollaron cáncer. ¿Sí me explico? Entonces, lo que está haciendo es tratar de sustituir este factor de transcripción NMIC por otro, ¿sí? Para realmente tener una célula pluripotencial inducida. Pero entonces, y es lo que les decía, entonces si tú te vas a inyectar célula pluripotencial inducida en la rodilla, que porque ya no me funciona o acá, eso sí no está mal, o sea, ese fundamento biológico sí no está mal, pero no lo que hacemos. Digo, a mí, y yo fui víctima de eso, o sea, yo estoy posoperado de hernia discal, y cuando salí de la cirugía, todo así lleno de moretones acá, dije, bueno, pues ¿qué me hicieron? No, doctor, es que le agarramos células y se las pusimos acá, para que regenere. Sí, o sea, soy post-trasplantado, yo, y yo así de, sí, autólogo, yo así de,
Muy bien, muy bien. Hasta gracias. Y no le quiero decir, fue mi hermano que es ortopedista con un neurocirujano. Ya por eso no dije nada, yo nomás dije, no manches, o sea, ¿en qué momento? Sí, exacto, o sea, dice, es que se dedica, ajá, y esta cosa de la madre, la rodilla, sí, exacto, exacto. Insisto, o sea, el término diría, ok, quieres regenerar, sí, pero realmente ten la obtención de una célula, en este caso, por ejemplo, mesenquimal, que es lo que ya estamos empezando a trabajar. Ahí todavía tú podrías decir, bueno, pues el mesenquima da origen a los tejidos osteoarticulares, a los vasos sanguíneos, pues ahí todavía te compro la idea. Pero esa célula mesenquimal lleva un proceso de obtención, no nada más es agarrar células aquí, como ya le dijo el doctor, o sea, las células en sangre periférica solamente tiene el 0.1% de células 0.34, o sea, entonces estamos cayendo en ese lado. Otra pregunta. Felicitaciones y gracias por la exposición. Con respecto a la calidad de vida posterior y la supervivencia, ¿a cuántos años? Porque uno puede caer en la pretensión del padre de decir, pues si va a vivir mal y no más 5 años, pues mejor no le hago nada. Pero no sé si hay estudios respecto a eso de la calidad de vida y sobrevida después. No un 90%, pero ¿a cuántos años? No, el tratamiento, el trasplante es curativo. ¿Sí? A lo que yo me refiero de 5 años es que es el seguimiento como tal, muy específico, intencionado. ¿Sí? Pero la realidad es que esos pacientes pueden tener su vida normal. Y aquí me llama mucho la atención, pues, porque, por ejemplo, siempre hay que copiar, yo siempre he comentado, siempre que sí hay que compararse, pero compárate con lo bueno, no compárate con lo más bueno, con lo peor, pues. Pero, por ejemplo, el Eurocort, que es no me acuerdo la doctora, es una doctora francesa, Gluckman, la doctora Gluckman, si tú ves su laboratorio de cordón umbilical, o sea, parece que estás en la NASA, o sea, tiene todo esto lleno de pura criopreservación. Pero lo interesante es que ellos reportan en leucemias linfoblásticas en adultos, 60-70% con cordones, de trasplantados de cordones. ¿Cuántos cordones se pueden trasplantar? Los que sean. Se han trasplantado, hay pacientes que han trasplantado hasta de 8 cordones. ¿Cuál es la desventaja del cordón? Pues que si yo peso 90 kilos y el cordón nomás tiene, yo necesito más o menos una dosis de 2 a 5 millones por kilo de peso, o sea, 5 por 90, necesito 450 millones de células. Y si ese cordón nomás tiene 100 millones, pues no voy a alcanzar mi dosis celular. Entonces hay que tener otro cordón para que 100, hasta que junte los 450 millones. Obviamente entre los cordones también tiene que haber compatibilidad. Pero lo más interesante es por qué en Europa sí está funcionando y reportan supervivencias libres de enfermedad de 60-70%, y aquí en México, de hecho mi tesis fue de cordón umbilical, no nos sirve. Y volvemos a los principios básicos, de tal vez no se criopreservó de forma adecuada, tal vez no tenemos la técnica adecuada, y lo voy a decir abiertamente, en una institución donde fui por un cordón, pues vengo por las células de Jimena, Pedrito, Javier, tal, ¿Jimena? Sí, Jimena, acá. Y yo así ¿de verdad estás sacando esto y los estás aventando y luego acá? O sea, ¿sí me explico? O sea, duele decirlo, pero pues la verdad es que nos falta mucho por aprender. ¿Sí me explico? O sea, todo el proceso de congelación y el proceso de descongelación, pues tiene que tener un cuidado estricto, un control de calidad. O sea, no nada más es, y así, yo me quedé así de, no puede ser. Está. Jimena, ¿verdad? Sí que es Dije, no puede ser. Y los demás, seguramente ese descongelamiento, pues ya se rompieron las células, ya. ¿Sí? Y algo que también, afortunadamente, también tenemos ya un grupo de trasplante en México que estamos trabajando, y precisamente lo que decíamos es hacer una normalización, una normativa, también del proceso de congelación y de un conteo celular, porque me ha tocado, o sea, yo mando a hacer un conteo celular con la doctora Godoreski y me pone, tengo 5 millones, qué padre, y lo mando a otro lado, porque acá fue donde lo coseché, y me reporta 0.1, y digo, a ver,
¿por qué 5 millones y acá 0.1? Si es la misma muestra, son 2 horas de diferencia, o sea, todavía te la paso. O sea, no. O sea, entonces hay cuestiones que tenemos que seguir trabajando, ¿sí? Entonces, pues insisto, los invito a que participemos, a que el que esté interesado, hay muchas cosas para hacer de verdad, y también lo digo abiertamente, cuando yo era residente y había trasplante, hagan en cuenta que era, pues yo no sé si las puertas del infierno o las puertas del cielo, porque era así, no entres, no entres, o sea, ¿qué están haciendo? Un trasplante. Y ya casi te acercabas y, ¡ey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y, bueno, entonces así como que yo no sabía qué estaban haciendo, si experimentando o algo. Y sí, o sea, uno decía, bueno, ¿qué pasa? Pues, ¿qué hacen? ¿No? Y solamente entraban 2 personas, ¿sí? Y digo, pues hay que ser más abiertos, hay que ser más participativos, más proactivos. Yo lo digo, las puertas del trasplante están abiertas, no es para que entremos así, ¿verdad? Obviamente hay sus reglas, ¿sí? Hay sus reglas, pero que podamos pues contribuir y seguir haciendo todo lo que nos gusta, ¿no? Pues por eso estamos aquí. ¿Va? ¿Otra pregunta? Ay, sí. Ustedes, bueno, ya nos explicó que hay muchos factores que a ustedes ayudan pues, a saber si va a tener un buen éxito el trasplante, ¿no? Esos que mencionaron los factores como de riesgo, que tuviera como acción pulmonar o algo así. ¿Hay alguna escala o nada más es de acuerdo a pronóstico que tiene el paciente para ver si se está tratando? Ok. Sí hay una puntuación específica, tanto para tener éxito como para, otra cosa que estamos trabajando, como para terapia, ¿sí? Que son los criterios de ingreso a la terapia. Entonces, afortunadamente, pues eso está muy bien establecido y lo que queremos es pues, seguir al pie de la letra. Sí, pero sí hay criterios que tú puedes decir, bueno, este paciente, simplemente por la situación psicoemocional, ¿sí? Si no hay un cuidador primario, pues ya no entra a trasplante. ¿Me explico? Entonces hay varios criterios que debe de incluir y hay obviamente un comité de trasplante específico de médula ósea donde se presentan los casos y todo lo demás está infectología. Sí te hemos invitado, ¿no? Sí, va Omar y todos los demás para poder precisamente tomar la mejor decisión, ¿sí? Y no estar, pues lo que tenemos que hacer es parte de la normativa. Dígame. Buenos días, doctor. Felicidades por la plática. Y habló de una especialidad en este tipo de trasplantes. ¿A quiénes va dirigida la invitación? Inmuno, onco y hemato. Ok. ¿Y cuánto tiempo? 1 año. 1 año. ¿Cuántos pesos vas a tener? 2. Entonces, yo estoy peleando con el doctor Neto que la beca. Eso es lo que le mando. Pero lo que quiero es que precisamente sea eso, o sea, que tengamos un servicio de trasplante y que haya el inmunólogo que se dedique a ver las inmunodeficiencias y que que haya el hematólogo, porque también, pues ustedes lo han visto, o sea, el hospital, con todo respeto, parecemos intocables todos, ¿sí? Entonces, ir a pedir una radioterapia cuesta, ir a pedir que te pongan el catéter, dame chance que ahorita no puedo, ir a pedir la gama que firma no sé cuántos y ve con la doctora, ir a pedir una biopsia de piel que espérame que vengan no sé qué, ¿no? Entonces, pero pues bueno, o sea, la realidad es que sí se puede, tenemos infraestructura, tenemos todo para que esto siga funcionando mejor y de hecho lo que queremos, nuestro proyecto es que precisamente pues sea un centro pues nacional de referencia e internacional. A mí me han hablado de Guatemala, de Costa Rica, ¿no? Que, oiga, no hay acá trasplante, ¿qué hacemos? Pues igual se ha platicado, pero desafortunadamente pues volvemos a los trámites, ¿no? E insisto, o sea, la salud no debía tener nacionalidades, debía ser universal. Pues bueno, pues muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, Mar.